donde el niño grande no se levante a llamarme, nos hubiéramos calcinado todos allá. Nos llevaron durante 5 días caminando por las montañas. Eran como 3 chalupas en donde estaban la guerrilla y nosotros los secuestrados. Yo creo que ha sido uno de los secuestros más sangrientos y más violentos que ha habido en el país. Le digo que me ayude, que estoy en el segundo piso del Andino. Una de las tragedias de un país tan lacerado por la violencia en un conflicto tan prolongado es que suelen brillar más las estadísticas que las historias de las víctimas. El ELN ha sido responsable de innumerables delitos, todos tan abominables como la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento de menores, masacres y asesinatos selectivos, abusos sexuales, entre otros. En este episodio nos concentramos en reconstruir sus crímenes más documentados y en escuchar las voces de las víctimas. Capítulo 6. Cronología de la barbarie. Entre 1985 y 2018, según la Comisión de la Verdad, más de 450.000 personas son asesinadas por los distintos grupos armados. Al ELN se le atribuyen más de 17.000 homicidios en ese lapso. Ese número representa toda la población del municipio boyacense de Villa de Leyva. En ese mismo periodo de tiempo se presentan más de 50.000 secuestros, de los cuales esa guerrilla aparece como responsable del 19% del total, es decir, más de 9.500 personas. En cuanto al reclutamiento de menores, el ELN figura con casi 1.400 víctimas, números que apenas son un brochazo más sobre el horror de un conflicto tantas veces relatado y, sin embargo, tan insuficientemente investigado por la justicia. Para la muestra un botón. A finales de 2023, la Fiscalía de Francisco Barbosa respondió parcialmente a la solicitud de este podcast sobre las investigaciones de ese organismo contra el ELN en 60 años de guerra. La entidad tan solo se refirió al periodo comprendido entre 2020 y 2023. En total, refiere que lleva 972 expedientes, 474 de los cuales están en juicio por diversos delitos, 250 en fase de investigación, 240 ya fallados y en proceso de ejecución de penas y 8 más en sentencia anticipada. De los casi 1.000 procesos activos contra esa guerrilla, hay 171 por homicidio, 81 por tráfico de drogas y apenas 25 por secuestro. El reporte judicial indica que hay 1.723 víctimas en este universo analizado, 183 condenas y tan solo 90 capturas. Según datos del Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa aportados a este podcast, entre 2010 y 2023, un total de 427 miembros de las fuerzas militares son asesinados por el ELN, la mayoría en Antioquia, Arauca, Nariño, Chocó, Cauca y norte de Santander. Asimismo, entre 1990 y 2023, el observatorio le atribuye a esta guerrilla la muerte de 780 integrantes de la fuerza pública por minas antipersonales. Un último dato sobre la victimización del personal del ejército. Entre 1996 y 2023 son secuestrados 200 miembros de las filas castrenses. Pero acá no vinimos a seguir deslizando cifras solamente, así que seleccionamos estos 10 casos como los más significativos del horror que compromete al ELN. Empezamos. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca. Lunes 2 de octubre de 1989. Cae la tarde en Fortul, Arauca. 3 hombres armados detienen un campero rojo justo antes de atravesar un puente de tablas sobre el caño Caranal. En el vehículo viajan el obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, su asistente Elmer Muñoz, 2 párrocos de la región, un seminarista y una monja. Vienen de Puerto Nidia y van rumbo a Tame. Los guerrilleros del ELN les ordenan bajar del carro
Les notifican que el obispo se queda con ellos y conminan al resto del grupo a seguir hasta Fortul para que informen que el prelado está secuestrado y que van a mandar un comunicado con él. Enseguida, 2 guerrilleros se montan en la parte de atrás del carro donde se movilizaba el obispo, quien se pone a rezar. El padre Muñoz continúa al volante. A las 7 de la noche los guerrilleros lo obligan a detener el carro y al obispo a bajarse en un paraje rural. El religioso presiente lo peor y le pide un último favor a su asistente, la absolución. Muñoz es forzado a continuar el trayecto en el campero y su pálpito desde ese momento es que no va a volver a ver al obispo de 60 años. Y así ocurre. 35 años después, José María Bolívar Monroy, sacerdote de la diócesis de Arauca, recuerda ese momento. El padre Elmer pues nos contó de qué manera había sucedido. Él tuvo que manejar el carro hasta cierto lugar, lo regresaron, le dijeron que viniera el otro día a recogerlo porque era simplemente para entregarle un comunicado que el señor obispo tenía que llevarle al presidente de la República, y entonces al otro día regresó y lo encontró sobre la vía asesinado. Con la más profunda tristeza, la Conferencia Episcopal y toda la Iglesia de Colombia recibimos la dolorosa noticia del vil, despiadado y sacrílego asesinato del señor obispo, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, pastor de la Iglesia de Arauca. El cuerpo del obispo aparece tirado en una trocha. Presenta signos de tortura y 3 tiros, uno en la cabeza. No lleva el anillo arzobispal y la cruz que lleva sobre el pecho está destrozada. El ELN le cobra al obispo su trabajo pastoral con las comunidades araucanas y que esas correrías por la región las hace acompañado por miembros del ejército. El Frente Domingo Laín es el responsable de su ejecución. Una gran paradoja para una organización liderada por un cura, el español Manuel Pérez, y en la que han militado decenas de monjas y sacerdotes como el cura Camilo Torres y el propio Domingo Laín. El párroco José María Bolívar, quien lleva casi 40 años en la diócesis de Arauca, rememora la labor de Monseñor Jaramillo. Monseñor, un hombre muy sencillo, austero, pobre, tenía una facultad muy hermosa para la oratoria. Sus predicaciones eran conmovedoras. Misionero por excelencia, se veía que amaba la iglesia y lo que hacía, lo hacía por convicción y por vocación. Además, es contundente en señalar que Jaramillo condenaba todas las formas de violencia en esa época. Los datos de violencia eran terribles, las tomas de los pueblos, las amenazas, los desplazamientos. Monseñor, ante el micrófono, en sus celebraciones, ante la sociedad, siempre condenó esa violencia. Él decía, aquí estamos asesinando la vida, aquí no interesa si usted es soldado o es guerrillero, porque la iglesia es imparcial y la iglesia defiende la vida. El asesinato de Monseñor Jaramillo no se registra en su verdadera dimensión. El ruido de las bombas del cartel de Medellín en ciudades como Medellín y Bogotá le hacen sordina la noticia. El párroco Bolívar se refiere al impacto que tiene este crimen en Arauca. Eso fue un motivo traumático, nadie se esperaba eso, se convirtió en un acontecimiento de desánimo, de mayor inseguridad todavía, una incertidumbre terrible. Matar al pastor, se corre peligro que se dispersen las ovejas y pues me parece que eso también se experimentó, un desánimo grande, pero también un reclamo a los actores, porque asesinar a un obispo que solamente hablaba de Dios y que invitaba al diálogo, a superarlos. La Iglesia ha puesto su cuota de sangre en el conflicto interno colombiano. Un arzobispo, un obispo, 83 sacerdotes, 8 religiosos y 3 seminaristas han sido asesinados desde los años 80. No todos los casos se atribuyen al ELN, pero en su momento el crimen de Monseñor Jaramillo demuestra hasta dónde esa guerrilla es capaz de llegar.
León Valencia, exmiembro del Comando Central del ELN, reconoce que el homicidio del obispo Jaramillo tiene consecuencias muy fuertes en la organización. Eso rompió mi corazón y rompió mi alma. Yo pues había empezado toda esta labor social y revolucionaria como un joven en un bachillerato en un pueblo de Antioquia, al lado de un cura, Monseñor Augusto Trujillo Arango, y de esta influencia de Camilo Torres y de la teología de la liberación. Cuando matan a este obispo en un acto de barbarie muy repudiable, en estado de indefensión, con un único argumento, que hablaba mal de la guerrilla y que podía tener alianzas con los militares, era una acusación que no era cierta. A mí eso me golpeó. Eso se dio en la antesala del Congreso de noviembre y diciembre del 89. Entonces lo llevamos a discusión al evento. Y eso fue condenado, pero condenado tímidamente por el cura Pérez y por los otros grupos que simplemente señalaron al frente que lo había hecho frente a Domingo Laín como un error criticable, pero de ahí no pasó. Y para mí era un parteaguas. Entonces era como un juego de espejos donde la barbarie del uno empujaba a la barbarie al otro, y eso se lo discutía yo al cura Pérez. Le decía yo, ¿para dónde vamos? Me decía, vamos a saltar por encima de todas nuestras barreras éticas, vamos a acabar con los retazos de humanidad que le quedan a uno en una guerra, vamos a romper con todos los cánones del derecho internacional humanitario. Yo no le veo futuro, digamos, a todo esto. Otro obispo colombiano sería beatificado después de que el Colegio de Cardenales de Roma le dio vía libre a ese proceso. Se trata de Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por el ELN el 2 de octubre del año 1989 en Arauca. El anuncio oficial podría hacerlo el Papa Francisco antes de su visita a Colombia. Considerado mártir de la Iglesia, el obispo Jaramillo es beatificado por el Papa Francisco durante su visita a Colombia en septiembre de 2017. La Fiscalía imputa a la cúpula del ELN por este homicidio agravado. No hay detenidos por este crimen atroz. Machuca. ...18 de octubre de 1998... Son cerca de las 2 de la mañana. Guerrilleros del grupo Cimarrones del ELN dinamitan el oleoducto central, muy cerca de Machuca, un pequeño caserío de Segovia, en el nordeste antioqueño, a orillas del río Pocuné. Más de 22.000 barriles de crudo caen al río. Al tiempo, ese mismo grupo vuela el puente que atraviesa el pueblo. Los gases del petróleo que arrastra el río entran en combustión y las llamas devoran lo que encuentran a su paso. Cerca de 1.000 personas viven allí. 84 pierden la vida y otras 30 quedan heridas. Muy buenas tardes. 25 personas muertas, número de todas maneras parcial, que podría ascender a 40. Es el balance hasta ahora que se conoce sobre la explosión de un tramo del oleoducto central de Antioquia. Vicky Santamaría les presenta un balance de la tragedia. Una tragedia de gran magnitud se registró en las últimas horas en la vereda Machuca del corregimiento Las Fraguas, en el municipio de Segovia, ubicado al noroccidente de Antioquia. Según la información de las autoridades, una explosión de origen desconocido en el oleoducto central, que se registró a la 1 de la madrugada de hoy domingo, provocó el incendio de las humildes viviendas de los pobladores de la zona, dejando un saldo trágico hasta ahora confirmado por los organismos de socorro de 25 personas muertas y 65 heridas. La catástrofe es dantesca, por gastada que suene esa frase hecha. Luzmeri Estrada se salva de morir aquella madrugada. Su relato es escalofriante. Nos acostamos y yo sentía un olor que no me dejaba respirar, pero era como dopada, no sé cómo pensaba que era soñando. Donde el niño grande no se levante a llamarme, nos hubiéramos calcinado todos allá, porque el marido mío tampoco se había percatado del olor ni nada, como que también estaba dopado por el olor a gas.
y cuando me asomé a la puerta de la calle, yo vi fue como un humo, como una neblina, pero bajita por toda la acera. Y de un momento a otro se me vino una llamarada a la cara. Entonces yo entré desesperada buscando agua para echarme en la cara, cuando el marido mío me fue a abrir la puerta de atrás, cuando la explosión fue como la explosión del puente. Entonces, como estábamos construyendo la casa de atrás hacia adelante, le cayó parte de la pared que estaba muy fresca al niño que quedó acostado, que era el menor de 3 añitos. Entonces ya él empezó a llorar, entonces ya yo me fui a quitarle los adobes y a enredarlo del toldo, porque ellos dormían con toldo, y ahí cuando yo vi que tenía las manos quemadas porque se me desollejaron bajando los adobes calientes de ahí. Y ahí yo no volví a ver más al marido mío, él como que se asustó y salió, y entonces yo cogí los 2 niños y salí con ellos de la casa. Luz Mary recuerda que salió corriendo hacia la montaña para proteger a sus hijos. Parecía el fin del mundo, dice. Yo caminé mucho con el niño, con los 2 niños, el uno cargado y el otro de la mano, y me encontré con una vecina, pero sabía que era ella porque ella me habló, porque yo lo que veía era todo rojo. Yo no se alcanzaba a distinguir las personas. Entonces ella me dijo que era Nelly, y yo le dije el nombre mío y seguimos caminando. Yo le dije a ella que yo estaba descalza y tenía la planta del pie quemada también. Yo le dije a ella que yo no iba a caminar más porque la gente decía que era el fin del mundo, o sea, no sabíamos que era ese atentado. Entonces yo le dije que yo no iba a caminar más y me senté con los niños. Yo le dije, sí, pues por mucho que caminemos, si es el fin del mundo, donde vamos nos va a coger, entonces yo me voy a quedar acá. El esposo y uno de los hijos de Luz Mary fallecen ese día. Ella se entera mucho después. Yo duré 3 meses hospitalizada. Ya cuando me faltaban como 15 días para salir, me llevaron el niño, pero no me comunicaban con el niño grande. O sea, ya él había muerto porque él murió ese mismo día, pero yo no sabía. Ya él murió el otro día. Imagínate, yo ya tenía 3 meses de enterrado, yo no sabía. Los primeros rescatistas llegan al lugar a las 10 de la mañana del 19 de octubre de 1998. La médica del ejército y entonces teniente Claudia Cruz rememora lo que vio al llegar a Machuca en un especial de Noticias Caracol. Realmente no nos imaginamos que fueran tantas las personas quemadas y que la mayoría fueran niños, pues sí, que estuvieran como sin sus acompañantes, porque pues en algunos los familiares, los padres habían fallecido en el lugar de los hechos. Entonces eran niños que se encontraban solos, con porcentaje de quemaduras pues considerables, y que no teníamos cómo identificarlos. En un principio, el ELN niega responsabilidad en los hechos, que son una violación flagrante del derecho internacional humanitario, y señala con el dedo acusador al ejército. Pero 2 años después, el Comando Central reconoce que si bien el atentado no fue planeado para producir daño a la población, eso no los exime de responsabilidad. Un perdón a medias, muy al estilo de esa guerrilla. Yo pensé que era que el cielo se estaba cayendo, porque se iba a caer, porque yo pensé que todo se estaba prendiendo, todo el mundo estaba prendiéndose, porque yo veía la candela ahí, porque yo pensé que era el acabose ya no había nada que más hacer, sino que uno ya con eso se moría. Quien habla es Nuri María Mosquera, otra de las víctimas en Machuca, quien sigue esperando una reparación. En mayo de 2004, la justicia condena 40 años de cárcel a los miembros del Comando Central, entre ellos Gavino, Antonio García y Pablo Beltrán. 14 años después, en 2018, la Corte Suprema de Justicia declara responsable a la Sociedad Oleoducto Central por no cumplir con los protocolos de seguridad que hubieran podido evitar la propagación del fuego hasta Machuca. El fallo ordena indemnizar a las familias de las víctimas con 9.400 millones de pesos. El investigador Eduardo Pizarro, en su libro Cambiar el futuro, recoge el testimonio de un niño sobreviviente de la tragedia. Comillas, la guerrilla nos quemó todo, menos la pobreza.
Secuestro del Fokker de Avianca. ...12 de abril de 1999, 10:20 de la mañana. El vuelo 9463 de Avianca despega del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga con destino Bogotá. 5 tripulantes y 41 pasajeros van a bordo. 10 minutos después, la torre de control pierde contacto con el avión sin que el piloto haya reportado alguna emergencia. 6 hombres armados con las caras cubiertas con pasamontañas asumen el control del Fokker. Atención, un avión de Avianca que partió a las 10:30 de Bucaramanga, un avión Fokker con capacidad para cerca de 50 personas se haya desaparecido. El avión partió a las 10:34 minutos del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga con destino a Bogotá. Está desaparecido, no se reportó. Vamos a Aeronáutica, Erika. Yamil, muy buenas tardes. Gloria Eugenia Maya de Alfonso cuenta la bitácora de ese secuestro masivo. El embarque fue normal, todo fue normal, y pues a mí me correspondió tener a uno de los secuestradores al lado, es decir, yo tenía pasillo y él tenía el otro pasillo de la misma línea. Yo vi que el señor entró ahí con una bolsa, con una raqueta, pero lejos de imaginarme que al momento de yo alzar la cabeza, ya este señor, yo alcé la cabeza porque estaba concentrada en mi lectura, alcé la cabeza porque sentí el gatillo, como cuando la persona engrana el revólver el revólver, es un ruidito que produce eso, entonces me produje, yo alcé la cabeza y inmediatamente vi al personaje ya con una pasamontañas y con una pistola. Uh-huh. Habían 6 hombres gritando. Habían 2 atrás, 2 en la mitad y 2 adelante, y nos decían que el avión estaba secuestrado, y entonces que bajáramos todos la cabeza, y nos obligaron a poner las manos sobre el espaldar del persona de enfrente, y teníamos que bajar la cabeza. Eso fue casi como a los 10, 15 minuticos de haber arrancado el avión, eso fue casi que inmediato. La aeronave aterriza en una pista abandonada en Los Ábalos, un corregimiento del sur de Bolívar. Pilotos y ocupantes ven como hombres fuertemente armados rodean el Fokker. Y cuando ya aterrizamos, pues obviamente nos hacen bajar a todos del avión. Teníamos, lo único que podíamos sacar era la cédula y debíamos entregárselas a ellos. Cuando nos bajamos del avión, ellos nos estaban filmando, nos filmaron a todos y cada uno. Había una señora, una señora con un bebé, era la abuela que iba con su nieto, pero era un bebé de meses. Tal vez yo en ese momento me concentré más en ese bebé y en ayudar a la señora, y nos echaron a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Eso eran miles y miles y miles de guerrilleros. Yo veía eso, era como si fuera un mar de hormigas, de la cantidad de guerrilleros que había. Prácticamente nos arriaban, y llegamos a donde estaban las chalupas, y en esas chalupas yo me le pegué al bebé y a la señora, y nos llevaron después y nos descargaron en otro sitio, y después de ese otro sitio llegaron como 10 camionetas con hombres puros armados. Imagínense esas películas de Rambo, igualito. Los secuestrados son llevados selva adentro. Solo pasado el mediodía de ese 12 de abril, las autoridades se enteran del plagio. La noticia se riega como pólvora. Es una demostración de poder del ELN para presionar al gobierno de Andrés Pastrana a entablar conversaciones de paz. Gestiones humanitarias de la Cruz Roja Internacional logran que al día siguiente el ELN libere a 5 personas mayores y al único bebé que iba en el avión. Precisamente el bebé que trata de cuidar doña Gloria. La liberación de los 5 ancianos y el bebé se convirtió en la esperanza para todos los familiares de los secuestrados que permanecen en poder de la guerrilla. Estas personas fueron entregadas a la Cruz Roja por esta columna guerrillera perteneciente al frente del ELN, que mantiene en su poder a los otros ocupantes del avión.
El 15 de abril son liberados otros 3 rehenes y el 7 de mayo 4 más. Liberaciones a cuentagotas que se prolongan durante un año. Carlos Gustavo González es el único del grupo que muere en cautiverio. El secuestro de Gloria Maya de Alfonso dura 19 meses. Así continúa su relato. Nos llevaron durante 5 días caminando por las montañas, parando en los ríos, en lo que se pudiera, comiendo ahí de lo que nos dieran, que era atún en hojas de plátano, bañándonos pues en un río en calzones y brasier para esperar que la otra ropa se secara. Nos dieron unas botas, no alcanzó para todo el mundo, entonces a los 5 días llegamos por allá a una loma gigante, no me acuerdo cómo se llama eso. Allá se enfermó uno de los secuestrados, que posteriormente murió. Se murió tal vez de neumonía, no sé qué sería, porque el sitio era muy, muy, muy frío. Yo lloraba todo el día, me lo pasaba llorando de la angustia que sentía. Y de ese sitio ahí duramos como casi 8 días duramos ahí. Y de ahí nos separaron, a esos 32 nos separaron en 2 grupos de 16. Y salimos nosotros, ¿quiénes éramos los 16? Pues con los grupos de Avianca, la tripulación de Avianca, y 8 personas más, que posteriormente a todas nos pidieron dinero, que se volvió extorsivo, el secuestro. Supuestamente era político, pero usted ya sabe cómo son ellos, a todos les sacan plata. La azarosa travesía que tiene que sortear la deja marcada para siempre. Yo estuve en 10 campamentos en esos casi 2 años que fui secuestrada. Yo fui la última que salí del secuestro. Todos, imagínense la selva, vivir en la selva sin lleno, salíamos, nos sacaban al sol 15 minuticos porque pues era todo empichalado, los sitios muy agrestes, muy digamos, a los cuales tú no estás acostumbrada y ni te acostumbrarás nunca. Muy doloroso, muy triste, muy traumático. Yo prácticamente al principio dejé de comer. Es muy fácil dejarse morir. De la tristeza y del dolor se deja uno morir. Pero cuando comenzaron a llegar los mensajes de las familias y nos decían, ánimo, mamá, mira las estrellas, mamá, estamos aquí haciendo todo lo posible para que tú salgas, cuídate mucho, tienes que salir muy bien. Entonces yo comencé a pensar y dije, no, pues yo aquí tengo que cuidarme como sea, porque yo no puedo llegar mal, no. Ellos están haciendo todo lo habido y por haber por sacarnos. Entonces me dediqué a cuidarme, me dediqué a caminar. Afortunadamente me dejaban caminar, nunca nos amarraron ni nos ataron. Si yo dije, algún día voy a salir. 11 años después de los hechos, en agosto de 2010, la justicia condena a Pablo Beltrán y Antonio García, miembros de la cúpula del ELN, a 39 años de cárcel como autores intelectuales del secuestro masivo. Muchos de los secuestrados del Fokker tienen que pagar millonarias sumas de dinero para recuperar su libertad. La familia de Gloria Amaya es una de ellas. Su esposo, además, es plagiado también por el ELN mientras hace gestiones para liberarla y está en poder de esa guerrilla durante 2 meses. Después de 19 meses y 10 días concluyó hoy la tragedia del secuestro masivo del avión Fokker de Avianca. Fueron liberados los 2 últimos secuestrados. El gobierno abandonó por completo a los secuestrados. Y eso sí lo tengo que decir, el gobierno nos abandonó totalmente y quedamos en manos de las familias. El secuestro de la María. 30 de mayo de 1999, 10:30 de la mañana. Hombres armados y de camuflado irrumpen en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín en el sur de Cali, donde el párroco Jorge Humberto Cadavid está celebrando la misa. Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Después del Padre Nuestro, los hombres se identifican como miembros del Gaula, un grupo élite de operaciones de rescate. Ellos llegaron en unos camiones y bloquearon la entrada al parqueadero. Y lo que empezamos a sentir era gente que entraba corriendo y nos rodeaba. Y uno de los guerrilleros estaban vestidos de manera, pues supuestamente militar, pero era muy extraño. Le dijo algo al sacerdote al oído y el sacerdote nos dijo: estos señores son del Gaula, dicen que hay una bomba y pide que evacúen. Y cuando empezamos a acercarnos a los carros, los guerrilleros ya armados dijeron: no, mejor súbanse a los camiones para que evacúen más rápido. Isabela Bernaza es entonces gerente del noticiero 90 Minutos, el más importante de la región. Su testimonio reconstruye la dolorosa experiencia del secuestro masivo más grande en la historia de Colombia, 194 personas. Yo estaba con mi esposo y 2 de mis hijos, yo tengo 3, y 2 de mis hijos que en ese entonces tenían 11 y 14 años, y los 4 fuimos secuestrados por el ELN ese día. Yo diría que el 95% de las personas nos subieron a los camiones y subieron a personas de 80 años, así como subieron mamás con bebés en brazos. Ellos no distinguieron a nadie, subieron a todos los que estaban allí, con excepción de unos pocos que lograron escaparse. Había una familia que tenía guardaespaldas y a uno de los guardaespaldas lo mataron en la entrada de la iglesia. El escolta se llama Yaslin Durán Córdoba, guardaespaldas de la familia Valencia, y es el primero en darse cuenta de que estos hombres no usan botas del Gaula. Tras su reacción, es asesinado. Nosotros no nos queríamos subir y ya dispararon al aire. ¿Por qué no se suben HPs? Fue lo que nos dijeron. Ya cuando empiezan a disparar, pues uno se sube. Como éramos tantas personas, más o menos estamos totalmente hacinados en ese camión. Ellos no nos dijeron nada, arrancaron, trataron de cerrar la puerta y varios de los hombres, entre ellos mi esposo, no dejaron cerrar la puerta porque nos hubiéramos asfixiado allá adentro, yo creo. Además había muchos niños chiquitos, pero chiquitos eran 2 y 3 años, sentaditos en el suelo en ese camión. Ellos no nos dicen nada, pero después nos dimos cuenta que ellos salieron hacia Jamundí, y en Jamundí, ya cuando uno llega a Jamundí, voltea a mano derecha y empieza a subir hacia los Farallones de Cali, hasta un corregimiento que se llama La Estrella. Ya cuando llegamos a La Estrella, ellos abrieron bien la puerta del camión y uno veía una fila de guerrilleros a los 2 lados del camino y el camión iba pasando por la mitad. Y ya llegamos a una caseta de acción comunal donde nos hicieron bajar. Después el segundo camión, el que iba conduciendo, se chocó. No sé cómo pararon carros y terminaron de subir a la gente en esos carros y ahí se escaparon más personas, no sé cuántas, pero sí se escaparon bastantes. Y ya llegamos a La Estrella y ahí ya los guerrilleros empezaron a hacer grupos. Al caer el telón de ese primer día, 86 personas son liberadas por razones de edad y de salud y la guerrilla se queda con 93. Bernaza y su familia entre ellos. Buenas tardes, mucha atención. Un nuevo caso de pesca milagrosa se registró esta mañana en un barrio del sur de Cali. Un comando, al parecer del grupo subversivo ELN, irrumpió en la iglesia del Vasco del barrio Ciudad Jardín. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas en la iglesia La María de Ciudad Jardín y sigue a la espera de la liberación de más de 60 personas que continúan en poder de la guerrilla. La vía, el ejército y la policía tuvieron el primer enfrentamiento con los insurgentes. Aquí 3 guerrilleros resultaron muertos y se recuperó material de guerra. La presión que ejerció el ejército por aire y tierra obligó al grupo José María Becerra del ELN a abandonar a algunos de los secuestrados y estos posteriormente fueron rescatados por las fuerzas militares. La noticia se difunde rápidamente y el país entero se estremece. El secuestro masivo se atribuye a un comando del Frente José María Becerra del ELN. Colombia aún no se ha recuperado del secuestro del Fokker de Avianca, realizado mes y medio antes, y ahora se enfrenta al de los feligreses de la María.
Los guerrilleros llevan a los rehenes a la zona del Naya, una región que va desde los farallones en el valle hasta el norte del Cauca y la costa del Pacífico. Con antorchas y velas, los familiares de los secuestrados de la Iglesia La María encienden una luz de esperanza y de solidaridad en busca de una pronta liberación de los rehenes del ELN. Erika, muy buenas noches. ¿Qué hacen a esta hora los familiares de los rehenes en San Vicente? Muy buenas noches, Claudia. Así es, aquí hay un grupo de los familiares de las personas que aún permanecen retenidas por el Frente José María Becerra del ELN. Ellos están orando, básicamente están haciendo un llamado a los miembros de esta organización insurgente para que de una vez por todas liberen a estas personas. El 7 de junio de 1999, bajo el liderazgo del obispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, miles de caleños se vuelcan a las calles para exigir la liberación de los secuestrados. El obispo excomulga a los secuestradores y denuncia las pretensiones económicas del ELN para dejar en libertad a los rehenes. El grupo que nos cuidaba a nosotros eran unos 30 guerrilleros. Yo estuve con un grupo de secuestrados de 11 personas. Eran 30 guerrilleros, de los cuales había un comandante que era un hombre como de unos 40 años. Había 2 mandos medios que eran como muy fuertes, como muy troperos, por ahí de unos 25, 28 años. Y el resto eran hombres y mujeres que no pasaban los 17 años. Eran niños adolescentes. Isabela Bernaza lo dice con crudeza. A pesar de que el ELN ha negado el reclutamiento de menores, son niños los que los custodiaban. Las liberaciones se producen en el curso de 6 meses y medio en grupos pequeños. La última el 12 de diciembre de 1999. Todos pagan rescate. Todos llevan una marca indeleble por el secuestro. Continúa Isabela Bernaza. A 4 de los hombres los liberaron para que ellos consiguieran la plata y pagaran el rescate de sus mujeres. En el caso de mi esposo y yo, nos tocó pagar a mí, mi familia pagó por mí y la familia de mi esposo pagó por él. Ahí tuvimos una situación un poquito compleja, y es que una semana antes del secuestro, no sé si usted recuerda, destituyeron a Álvarez Gardiazabal, que era el gobernador del Valle, y nombraron como gobernador encargado a un primo de mi esposo. Entonces, cada que hablaban de que él estaba secuestrado, decían el primo del gobernador. Entonces, claro, cada que en ese entonces se hablaban esas cosas, como que la caja registradora de los guerrilleros iba subiendo y pues pretendían obtener más de esa persona secuestrada. Entonces a nosotros nos tocó pagar por ambos. Ese gobernador encargado es Aurelio Iragorri. Bernaza recuerda su cautiverio. Dormíamos en cambuches de plástico, pasamos mucho frío, comíamos lo básico, pero hambre no pasamos. Tuvimos que caminar mucho, nos respetaron, no nos amarraron. Con nosotros había muchachas jóvenes y las respetaron, no hubo ninguna situación que uno dijera, uy, estamos en riesgo de que vaya a haber alguna violación, alguna cosa de esas, no. Pero muy doloroso, porque uno saber que tiene 3 hijos sin su papá y su mamá, eso es muy duro. Y físicamente el esfuerzo era grandísimo, porque a nosotros había veces que nos hacían caminar 10 horas seguidas. La radio es la vida en la selva, dice Bernaza, y cuenta que gracias a ella se enteran de las liberaciones de sus compañeros y reciben mensajes de aliento de sus familias. El ELN presiona por el pago de rescates. El Estado fue un ausente total en este episodio. En aquel entonces, estar secuestrado era un INRI. Era prohibido pagar rescate. Entonces, todo ese proceso de ir al banco y conseguir que le dieran la plata en efectivo y meterle en una maleta y hacer este tipo de cosas, eso tenía que ser absolutamente de bajo perfil y en silencio, porque eso era un delito. La DIAN nos siguió cobrando, los bancos nos siguieron cobrando, es decir, no hubo ningún tratamiento especial por estar secuestrado. Después, eso con el tiempo empezó a cambiar, pero en aquel entonces
era un INRI. Muchas de las familias preferían guardar silencio y no decir que su familiar estaba secuestrado. El caso nuestro fue excepcional porque como fue tan grande y fue en la iglesia, y Monseñor Isaías Duarte Cancino logró que excomulgaran a los guerrilleros del ELN, y eso al ELN le dolió muchísimo. El secuestro nuestro fue muy público, y el mío particularmente fue absolutamente público, porque éramos papá, mamá y 3 hijos. Por el secuestro de la María son condenados a 30 años de cárcel miembros de la cúpula del ELN, entre ellos Pablo Beltrán, Antonio García y Gavino. Los cargos: homicidio agravado, secuestro extorsivo, lesiones personales, rebelión y terrorismo. Isabela Bernaza les reclama al ELN y al Estado por su indiferencia frente a las víctimas. Yo sabe que espero que el ELN reconozca su condición de victimario y nuestra condición de víctimas, a las 8.000 víctimas del ELN. ¿Y qué le reclamo al Estado? Que en este proceso de paz que están viviendo con el ELN, el punto de víctimas es el último punto en la agenda. Y hasta ahora las víctimas no hemos sido tenidas en cuenta absolutamente para nada dentro de este proceso. El secuestro de la Ciénaga del Torno. 6 de junio de 1999. 9 personas que pasean en la Ciénaga del Torno en inmediaciones de Barranquilla son plagiadas por el ELN. Otro secuestro más en la arremetida guerrillera para presionar al gobierno de Pastrana a crear una zona de despeje, tal como lo había hecho con las FARC, esta vez en el sur de Bolívar. Era como un embudo en donde tenían que pasar todas las personas que tienen que ir al Torno, a la Ciénaga del Torno, y en ese embudo aprovechó la guerrilla a tener como una especie de pesca milagrosa que decían en ese momento. Entonces fueron cogiendo las embarcaciones que llegaron en ese momento a partir de la 1 de la tarde del 6 de junio. Pudieron haber pasado unas 20, 30 lanchas, pero ellos alcanzaron a parar la de nosotros y unas 4 lanchas más, que de ahí fueron donde ellos clasificaron a las personas que se iban a llevar ya secuestradas para el otro destino. Entonces, de la lancha de nosotros sacaron a mi papá y me sacaron a mí. Este es el testimonio de Boris Rodríguez, el último de los secuestrados en recuperar la libertad luego de 3 años. Su papá, Orlando Rodríguez, es entonces concejal de Barranquilla por el Partido Liberal. En ese retén, el ELN reconoce al dirigente político y decide llevárselo con su hijo. Eran como 3 chalupas en donde estaban la guerrilla y nosotros los secuestrados. Nos llevan por toda la Ciénaga, pasando la vía Barranquilla-Ciénaga, y llega al Caño del Clarín, y el Caño del Clarín termina en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Nueva Venecia, en el Magdalena, por ahí pasamos, y después más adelante, adentro de la Ciénaga, hay unas especies de islas, pero muy pequeñas, creadas por los mangles. Allí fue donde nos dejaron las primeras noches. En esos islotes, perdidos en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, permanecen en condiciones muy precarias. Los mosquitos y el calor agobiante van mermando las fuerzas de los secuestrados, que son movidos por distintos campamentos. Al año y medio, su padre sufre un infarto. El tema de nosotros era el más difícil por la connotación política. Por eso fui el último. Y mi padre sale en un momento muy, muy convulsionado, porque el Estado colombiano había hecho una operación en la Sierra Nevada. Estuvimos en varios combates y mi papá le había dado un infarto en la mitad de uno de esos combates.
Entonces el ELN tomó la decisión de soltarlo y que yo me quedara, porque yo podía andar más rápido que mi papá. La tragedia de Boris se extiende 18 meses más. Yo pasé 3 navidades allá y no querían liberarme porque querían seguir con el protagonismo a nivel nacional, todavía con un secuestrado de la Ciénaga del Torno. Y en mi liberación participó ya de tantas puertas que se tocaron mi esposa, que ella es colombo-venezolana. Ella le escribía, desde mi liberación, le escribía a diario al señor Hugo Chávez, a Venezuela, para que intercediera por nosotros. Pasó todo lo que pasó y desde Venezuela vino un señor Ramón Rodríguez Chacín, se entrevistó con mi esposa aquí en Barranquilla. Mi esposa le mostró todo el procedimiento, lo que había pasado, que ya era tanto tiempo, y por esa intervención es que toman la decisión de soltarme. Ramón Rodríguez Chacín es el ministro del Interior de Venezuela y delegado por el presidente Hugo Chávez para mediar en los secuestros de las guerrillas colombianas. Un cuarto de siglo después, Boris no olvida lo ocurrido y al ELN le siguen reclamando por la práctica del secuestro. El secuestro del kilómetro 18. Domingo 17 de septiembre de 2000. A media tarde, guerrilleros del ELN irrumpen con tiros al aire en 3 restaurantes sobre el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura. Secuestran a más de 60 personas que celebran el Día del Amor y la Amistad. Lourdes Margarita Mesa, hoy de 57 años, recuerda los sucesos de ese día. Eso fue una balacera, eso se agarraron a disparar y a sacar a la gente a la brava, a la fuerza. Eso no, allí no hubo razones ni hubo nada de nada. Hubo un atraco, mano armada, se bajaron, dispararon, gritaron y todo el mundo parecía un loco y luego un empujón y se llevaron a esta gente y la montaron en las camionetas. Entre los secuestrados está Alejandro Henao, su esposo de 42 años, un ingeniero electrónico. Al mismo tiempo, otro grupo de guerrilleros secuestra en la hacienda Normandía, muy cerca del lugar, al médico Eduardo de Lima, a su esposa y a 2 miembros más de la familia. Los guerrilleros llevan a los rehenes hacia la zona rural entre Cali y Dagua y después se internan en la zona montañosa de los Farallones de Cali. Un nuevo secuestro masivo del ELN se registró hoy en el Valle. Al menos 40 personas fueron retenidas por un frente guerrillero. En Cali, Hugo Mario Palomar. Hugo, ¿qué se sabe del secuestro? Gracias, pues lo cierto es que hasta el momento las informaciones son muy fragmentarias. Lo que se sabe por ahora es que un número indeterminado de guerrilleros llegó en varios vehículos hasta aquí, hasta este restaurante ubicado en el kilómetro 17 de la vía Cali-Buenaventura, el asadero típico La Cabaña. Posteriormente intimidaron a varios de los presentes en este sitio y se han llevado a por lo menos 15 personas de este lugar y se dice también se han llevado... Es el segundo secuestro masivo del ELN en el Valle del Cauca. La fuerza pública despliega un gigantesco operativo por tierra y aire para perseguir a los subversivos. Monseñor Isaías Duarte Cancino se ofrece para subir a las montañas y recibir a los secuestrados. Esa misma noche y en la madrugada del lunes 18 son liberadas 21 personas. La presión militar es muy intensa. Lourdes sigue su relato. Sabíamos que estaban pasando muchas dificultades por las informaciones que nos llegaban del ejército. Sabíamos que estaban rodeados, que estaban perseguidos. El ejército conformó todo un batallón de alta montaña que fue quien rodeó y persiguió a la guerrilla para que entregara a los secuestrados. Y en toda esa persecución, obviamente, ellos se quedaron sin alimentos, se quedaron, había balaceras, había de todo, y pues eso era la información que nos llegaba a nosotros, que ellos estaban muy mal. Y claro, con el pasar de los días todo se iba complicando más y más.
El cautiverio dura 42 días. 3 civiles mueren en poder del ELN: Miguel Alberto Nasif, Carlos Alberto García y Alejandro Henao, esposo de Lourdes. El 10 de octubre dejaron tirado a Miguel Nasif, que había sufrido un accidente, y lo dejaron tirado en el camino los guerrilleros, y el ejército lo encontró y lo trajo. Llegó con vida a la clínica y al día siguiente falleció. Posteriormente, el 20 y pico de octubre, nos llegó información de que había muerto un segundo secuestrado, y pues obviamente el pánico se apoderó de todas las familias, y ya el día 28 fue el día que empezaron a llegar ya los secuestrados, y en ese momento fue que nos dimos cuenta de la muerte de Alejandro. Su marido termina herido de gravedad en una pierna tras una caída en zona montañosa. Eso fue una cosa absolutamente espantosa. Yo creo que ha sido uno de los secuestros más sangrientos y más violentos que ha habido en el país. Esta gente los trató muy mal, los trataban muy mal, los golpeaban. Alejandro tuvo una caída. Lo que me contaron a mí es que él tuvo una caída en uno de los pasos por los ríos. Tenían que pasar pues abismos, y en uno de los pasos él se cayó y se dañó un pie, y pues ahí fue que empezó la tortura más horrible para él. Tuvo una gangrena en la pierna y él murió a consecuencia de esa caída. Bajo el abandono absoluto de la guerrilla, que no quiso entregarlo, sabiendo que él estaba muy mal. Había médicos ahí en el grupo. El médico les dijo: tienen que dejarlo salir porque si no se va a morir él y nos vamos a morir todos. Sin embargo, no lo dejaron salir, lo dejaron morir. Esa es la realidad. Bajo la vista de sus compañeros, y fue una cosa macabra, terrible, violenta y no más. Los 2 hijos de Alejandro Henao se quedaron esperándolo. Julia Betancur Morales es otra de las víctimas y vive durante las 6 semanas que dura el secuestro las atrocidades de la guerrilla. Lo peor que yo pude ver fue cómo dejaron morir a 3 de mis compañeros. Nos tocó vivir la agonía de Miguel Nasif, nos tocó vivir la agonía de Alejandro Henao, nos tocó vivir la agonía de Carlos García. Ver cómo alguien que está a su lado va muriendo lentamente y que nadie hace nada es terrible, y es torturante. Esto es una tortura psicológica, porque eso es pensar que a uno también le va a pasar. Como nuestro secuestro fue posterior al de la María, el ejército nos mantenía rodeados de manera permanente, y la excusa de ellos para no dejarlos ir, a pesar de saber que estaban en muy malas condiciones físicas, pues era que estábamos rodeados. El tema de la salud de ellos se fue deteriorando, y pues finalmente a Miguel lo tuvieron que dejar en una casa campesina solo. Él ya estaba muy mal. Entendemos que a él lo pudieron ubicar como 4 días después de haberlo nosotros dejado. Y alcanzó a venir a Cali, a la clínica Valle y Lili, y al día siguiente falleció. Y en el caso de las otras 2 personas, pues sí, es terrible, porque pues murieron estando allá en la selva. Tal como cuenta Lourdes, Julia rememora las difíciles condiciones de su secuestro por cuenta de la presión del ejército. La presión del ejército fue tanta que no pudieron volver a subir víveres. Entonces, las raciones de comida ya fueron mínimas. Había días que solamente de una lata de atún podíamos comer 6 personas. Cuando había días que solamente nos tomábamos en la mañana un café. O si encontrábamos alguna fruta por ahí en el monte, era lo que comíamos. Tanto los guerrilleros como nosotros bajamos muchísimo de peso, nos debilitamos demasiado.
hubo varios guerrilleros que desertaron. Los combates pues eran cada vez más frecuentes, más intensos. Y ya hacia la última semana, después de que murió la tercera persona, empezó a pasar un helicóptero del ejército, no el artillado que siempre pasaba, sino como otro helicóptero más pequeño. Tiraban volantes, ya con los nombres de los comandantes, les decían por sus nombres que era mejor que los entregaran. La Fiscalía acusa como autores intelectuales del secuestro a Francisco Galán, Gavino, Antonio García, Pablo Beltrán y Felipe Torres, integrantes de la cúpula del ELN en la época de los hechos. Sin rodeos, Julia le pide al ELN que no se siga burlando del país. No podemos estar de acuerdo en que sigan burlándose del pueblo colombiano, en que sigan burlándose de la confianza que el país está entregando en un gobierno para que saque esto adelante, pero que al final uno no ve avances reales. Por el contrario, lo que yo estoy viendo es que estamos volviendo a lo que vivíamos en los años 90, en el 2000, que la gente no se atrevía a salir aquí al 18 a comerse un almuercito, a tomarse un chocolate, porque uno se muere de miedo. Atentado del Centro Comercial Andino. ...17 de junio de 2017, víspera del Día del Padre. Son cerca de las 5 de la tarde y en el Centro Comercial Andino de Bogotá solo se oyen gritos de pánico y angustia. Presten mucha atención porque un atentado se presentó esta tarde en el Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá. El reporte preliminar de las autoridades habla de una persona muerta y 11 más heridas. En Noticias Caracol tenemos cubrimiento especial de esta noticia y están nuestros compañeros en los puntos claves de la información. Comenzamos con Juan Carlos Pardo. Juan, ¿qué es lo último? Buenas noches. Buenas noches. Lo último es la situación que se vive aquí en el Centro Comercial Andino. Se encuentra la policía, el grupo antiexplosivos de la policía, también de la Fiscalía. Hace algunos minutos llegó el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Un artefacto explosivo detonado en el baño de mujeres del segundo piso deja 3 mujeres muertas, entre las que se encuentra la ciudadana francesa de 23 años, Julie Hun. Su madre y otras 7 personas más quedan heridas y son trasladadas de urgencia a la clínica del Country. Yo hice una fila muy corta para entrar al baño y ya cuando entro usé el sanitario, luego me lavé mis dientes, me lavé las manos. Cuando ya estaba por salir, me voy al secador de manos a secarme las manos cuando me levanta ese estruendo tan impresionante y me arroja sobre una pared y caigo sentada con las piernas abiertas y pues en ese momento todo es confuso. Yo me miro mi pierna derecha y la tengo abierta totalmente. Yo me la juntaba con mis 2 manos, me la trataba como de abrazar, pero eso era impresionante, no me dolía absolutamente nada y obvio que siempre supe desde el momento del estruendo, dije, una bomba. Esta es la voz de Pilar Molano Villamizar, quien hoy tiene 52 años. Ella recuerda que a pesar de su estado, intenta socorrer a otra mujer que está muy mal herida. Y me doy cuenta de también una mujer que había diagonal a mí, enfrente mío, yo la veía enfrente, y ella estaba con sus ojos cerrados. No me preguntes luz de a dónde, porque eso quedó en tinieblas, eso quedó súper oscuro, con demasiado humo, pero yo la alcanzaba a ver a ella porque ella quedó como hacia el lado del pasillo y tenía lo mismo, cayó en la misma posición que caí yo, sentada con las piernas abiertas y ella sollozaba y yo le decía, no cierres tus ojos, ya nos vienen a rescatar, no cierres tus ojos, pero yo no le veía a ella ninguna herida por delante. Ella es una de las mujeres que lastimosamente falleció.
Pilar toma su celular y le envía una nota de voz a su esposo. Yo cojo mi celular y le pongo un audio, ni siquiera lo llamé, yo cojo mi celular así como estaba yo de mal, ensangrentada, impresionante, y le digo que me ayude, que estoy en el segundo piso del Andino, de donde me había dejado, que habían puesto una bomba, que por favor me ayude porque no nos han evacuado, no nos han rescatado. Y en el último momento que yo le hablo a él, le digo, ayúdame, pa, porque esta pierna se me va a caer. Milagrosamente, en la clínica Country estaba a esa hora un cirujano plástico especializado en pie. Después, hablando con él, él dice, yo tenía que estar ahí para recibirte. Y yo sabía que yo te tenía que salvar tu pie izquierdo, porque todo el mundo se enfocó en mi pierna. Yo iba prácticamente que desangrada. Y él dijo, si a esta mujer no le salvamos sus 2 primeros dedos, ella no va a volver a caminar. Porque muy probablemente la pierna se la amputen, pero si no hay estos 2 dedos, va a tener que estar en una silla de ruedas por siempre. Él lo pensó y él se enfocó en mi pie. Y afortunadamente me lo salvó, porque me hicieron una cirugía bien complicada en mi pie izquierdo. Y desafortunadamente perdí mi pierna derecha, no me la pudieron salvar, estuve sedada prácticamente 5 días, estuve en UCI 17 días, pero fue bastante complicado mi amputación porque por más que querían dejarme mi muñón largo, me lo iban amputando de a poquitos porque una parte de mi muñón sí se estaba como empezando a necrotizar. Pilar es una sobreviviente del atentado, que según la Fiscalía es perpetrado por el Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP, una célula con fuertes vínculos con el ELN. Hoy se adelanta un juicio contra algunas personas señaladas de pertenecer al MRP, entre las que se encuentra Violeta Arango Ramírez, capturada en junio de 2022 en un campamento del ELN en el sur de Bolívar. En el momento de su detención, según el expediente, ella acepta pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. Para más señas, apenas 4 meses después, en octubre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro firma la resolución que la designa como gestora de paz en las conversaciones con el ELN. Poco después, Violeta recupera su libertad. Pilar asegura que esto es indignante. Y cómo es posible que lo que más nos duele, o lo que más me duele a mí, es que esté sentada en la mesa de negociaciones esta señora Violeta Arango, que fue la que puso la bomba. Es que hay demasiadas pruebas sobre ella. Estuvo detenida y por obra y una magia pues del gobierno la dejan salir a esta mujer y la sientan en la mesa de negociaciones de paz. Mira, esto no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Una persona que es víctima debería de estar sentada en la mesa de negociaciones de paz. ¿Por qué? Porque lo ha vivido, porque sabe que esto no puede seguir pasando en nuestro país. ¿Cuántos policías, cuántos militares, cuánta gente con minas que siguen perdiendo extremidades, que pierden la vida? Estas personas siguen haciendo lo mismo. Estas personas no han parado, no les importa. Y el gobierno tampoco hace nada al respecto. Es bastante doloroso. Desde hace 7 años, Rodolfo Velázquez García ha tomado la vocería de las víctimas. Él estaba también ese día en el Andino y su madre es una de las heridas. Mi madre es una mujer súper fuerte en el sentido que increíblemente y por cosas del destino sobrevivió, puesto que hay otras 10 mujeres que sobrevivieron, hay que tener eso muy en consideración, 3 fallecieron, pero muchas con muchas heridas y no solo el daño físico, sino el daño psicológico, daños de oído, de tinnitus y demás. Digamos que mi madre es un milagro de la vida. No puede decir lo mismo Marlene Ovalle Prieto, mamá de Lady Paola Jaimes, una de las víctimas fatales del atentado terrorista. Marlene cuenta que cuando llega a la clínica, nadie se atreve a decirle en qué condiciones está su hija. Una trabajadora del hospital, sin embargo, la toma de la mano y la conduce hasta el lugar indicado. Entramos ahí cuando realmente me extendió la otra mano, porque ya no me soltaba de
el hombro, me extendió la otra mano y me dijo, ahí está su hija. Y pues que la vi en una bandeja, envuelta en sábana blanca toda cubierta, con un pedazo de manguera en la boca transparente. La aterradora y triste imagen de Lady Paola en la morgue contrasta con aquella que tiene su madre en los rincones más sagrados de su memoria. Ella era color canela, su cabello larguito, no tan alta, no tan bajita, ni gordita, era más o menos, y pues muy activa y alegre, y pues una persona muy echada para adelante. Rodolfo Velázquez dice que lo más triste es el olvido, ese olvido en el que quedan las víctimas siempre, pues a la vuelta de la esquina hay otros atentados, otros crímenes, otras lágrimas. Y lo particular es que pues indico que nadie volvió a preguntar ni llamar la atención ni inquietarse por nosotros, ni casi que en este particular, y esto es algo que por favor mencionen, esto es uno de los feminicidios a nivel urbano más graves de la historia de Colombia, y además puesto en un momento que ni siquiera era un campo de conflicto ni zona roja, sino pues en un baño de la manera más atrevida, vil, sádica, cínica, y matar a mujeres de esa manera que las descuartizó una bomba, parece que no importara y quedó en el olvido. Para Rodolfo es incomprensible que la principal señalada del atentado hoy esté libre en Cuba. La presunta implicada principal del caso pues fue nombrada gestor de paz Violeta Arango. Pues uno dice, oiga, si existen pruebas, pero si esta persona hizo eso y la escuchamos cómo declaraban todas las pruebas en contra de ella, cientos, porque, oiga, excúsese, responsabilícese de esta masacre y acepte. Lo que pasa es que ahora está en Cuba pues gozando de una comodidad y una tranquilidad que lo cual a uno lo revictimiza, y eso es lo más complicado. Atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander. Enero 17 de 2019, 9:30 de la mañana. Una camioneta Nissan Patrol, modelo 93, de placas LAF 565, cargada con 80 kilos de pentolita, explota en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander en el sur de Bogotá. 22 cadetes de la policía pierden la vida. Otras 80 personas quedan heridas. Última hora en Noticias Caracol. 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. Esta es una información de última hora. Se acaba de producir un atentado al interior de la Escuela General Santander, aquí en la ciudad de Bogotá, que según las autoridades deja 5 muertos y al menos 10 heridos. Estas son las primeras fotografías que tenemos. El sargento retirado Francisco Javier Marulanda Giraldo, padre del cadete Juan Esteban Marulanda, hace una narración espeluznante. Dice que esa misma tarde del atentado le aseguran que su hijo es una de las víctimas, pero que debe confirmarse con una prueba de sangre debido al estado de los cuerpos. Cuando ya nos dicen, no, es que tenemos que llevarlos al laboratorio, prueba de ADN, y pues yo tuve la desgracia de participar en la guerra de Pablo Escobar en el año 90 y yo me imaginaba cómo era, pues vi lo que era una bomba y pues nos mirábamos y yo vamos a hacernos tomando la muestra de sangre. Y no, pues que quedarían nuestros niños y quedaron partes de cuerpos de ellos a 500 metros en los árboles, en el edificio. El suboficial en retiro asegura que la masacre pudo ser mucho peor. Este artefacto iba a ser explotado en un grupo de 600 muchachos que estaban en formación, sino que como nuestros muchachos eran la Guardia de Honor, precisamente estaban haciendo honores a un evento, iban a cambiarse para otro evento, y por eso es que todos los 22 iban formados, y fue cuando se encontraron y atajaron ese vehículo. Si no, pues los muertos hubieran sido muchísimos más.
Claudia Patricia Peláez, madre del cadete Diego Alejandro Molina, de 20 años, también recuerda el horror de ese 17 de enero de 2019. Ese día inició tranquilo. A las 6 de la mañana me desperté. Pero ya a partir de las 9:30 que pasó esto, ya fue el peor día de mi vida. Lo peor, lo más horrible que uno como madre puede vivir. Y el día antes, a las 8 de la noche, a las 7:55 de la noche, me puso un audio donde me decía que me amaba. Te amo, mamá. Ya debo de entregar el celular. Hasta ahí. Hasta ahí ya no lo volví a escuchar. Entre lágrimas, esta madre sostiene que desde entonces su vida queda hecha añicos. Yo solamente le pido a Dios que se haga justicia y que sea Él quien haga pagar a las personas que nos hicieron tanto daño. Todos los días le pido eso a Dios, que Él haga su justicia divina para que ninguna otra mamá vuelva a pasar por este dolor que nos marcó para toda la vida, porque este sentimiento de dolor es cada momento de la vida, cada día. Esto es diario, es cada segundo de la vida, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a quedar dormidos. También hablamos con Claudia Carmen Sarriaño, otra madre a la que se le acaba la vida ese día. Su hijo, el cadete Steven Ronaldo Prada, es una de las 22 víctimas fatales. Ella dice que semanas antes del atentado tiene un negro presentimiento. Yo, como unos 20 días atrás, tuve muchas, ¿cómo se dice? Como visiones, premoniciones, sueños. Sí. Y yo lo vi a él, yo lo vi muerto. Yo me soñaba todas las noches, me despertaba a la misma hora, cada hora, y me veía sobre una nube blanca, yo vestida de blanco, muy feliz, veía la bandera de Colombia, pero cuando miraba hacia abajo veía muchísima gente, y veía el carro fúnebre, y veía la cinta con el nombre de él. Entonces me despertaba asustada, me iba para la sala, lloraba, oraba. Claudia encarna las voces de miles de madres que han sido víctimas del ELN. La paz, yo sé que es un proceso a largo plazo y que desde las bases debemos iniciar, pero que a uno le digan que perdón y olvide, uno no puede olvidar nunca que perdió un ser querido por unas personas, yo no sé cómo llamarlas, desadaptadas sociales, que no miden las consecuencias de sus actos, que no piensan en el dolor de los demás, que al Estado como tal no le importa la pérdida de una persona más, no le importa, es un muerto más. Nosotros ingresamos a esa lista y dicho por el presidente Petro, dijo que pasarían 125 años y no nos podrían ni siquiera reparar con tantas víctimas que hay. Entonces digo, ¿qué podemos esperar? Secuestro de Luis Manuel Díaz. Retomamos la noticia con la que iniciamos esta emisión y es el secuestro de los papás del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz en el departamento de La Guajira. En una operación candado del Gaula Militar y de la policía, la mamá fue liberada. Las autoridades nacionales y departamentales, el ejército y la policía, en una reacción rápida activaron la búsqueda de los padres del futbolista. 28 de octubre de 2023. Después de tanquear su vehículo en el pueblo guajiro de Barrancas, de donde es oriundo, Luis Manuel Díaz, más conocido como el Mane Díaz, es secuestrado junto a su esposa Silenis. Ella recupera la libertad esa misma tarde debido a la persecución de las autoridades. La noticia del plagio del papá del astro del fútbol, Lucho Díaz, le da la vuelta al mundo con la misma velocidad y la misma indignación con la que en 1994
se conoce el asesinato de Andrés Escobar Saldarriaga, el mítico defensa central de la Selección Colombia. 12 días dura en cautiverio en poder del ELN en medio de las negociaciones de paz de esa guerrilla con el gobierno Petro. Un episodio que pone en jaque la mesa, aviva la presión nacional e internacional para que esa organización abandone por fin la práctica del secuestro y lleva al presidente Petro a declarar que, dadas las circunstancias, al ELN le quedan solamente dos caminos, el de Camilo Torres, el cura que militó en esa organización, o el del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Durante esas 2 semanas, hasta que el MANE es entregado a una comisión de Naciones Unidas y la Iglesia, Colombia es noticia de primera plana en todos los medios deportivos del mundo. La Fiscalía establece, meses después, que un gran amigo del MANE lo traicionó. El mejor amigo del Mane Díaz, papá de Luis Díaz, aceptó su responsabilidad en el secuestro del padre del jugador del Liverpool. Según la investigación, alias Arenca lo entregó al ELN. El 9 de noviembre de 2023, ya libre, el Mane Díaz, de 56 años, llega a su casa pidiendo de comer chivo asado y yuca. Luego relata la travesía que vivió por la serranía del Perijá en límites con Venezuela. Mucha cabalgata, bastante dura, muchas montañas, bastante lluvia, demasiada plaga. No podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi 12 días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo. El Mane cuenta que los secuestradores le aseguran que su vida no correrá peligro. Que estuviera tranquilo, que pues a mí no me iba a pasar nada, sabiendo ellos de que yo era una persona pues muy humilde y querida en mi pueblo por la labor que hago, y que iban a hacer todo lo posible para que tuviera la libertad pronto. Y yo pienso que este es un paso, un gran paso, para que la paz en Colombia sea un éxito, y todas aquellas personas que en estos momentos estén secuestrados tengan la oportunidad de ser libres y estar con su familia en todo Colombia. Una semana después de su liberación, desde las gradas del Estadio Metropolitano de Barranquilla, abarrotado de hinchas, el Mane Díaz acompaña a la Selección Colombia en el trascendental juego por las eliminatorias frente a la pentacampeona Brasil. Tras empezar perdiendo, Lucho Díaz remata la faena con 2 goles de cabeza en 4 minutos que sellan la victoria de la tricolor. El Mane y Colombia entera celebran a rabiar el triunfo. Esa misma noche en las redes se vuelve viral la imagen de un Mane cuasi infartado por la emoción y símbolo de la libertad. Puede venir el centro de Borja, está bonito, 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 para el cabezazo dentro. Esa inspiración divina apareció para celebrar en la cancha, para celebrar en todos los rincones colombianos. Y Lucho que la manda a guardar, y Lucho que es un ritual espectacular. El estadio estalla de emoción, hay una alegría colectiva. Todo para celebrar la libertad de empate a Colombia. La barbarie del Catatumbo. A mediados de enero de 2025, cuando el país esperaba la reanudación de los suspendidos diálogos de paz con el ELN, esa guerrilla le dio un golpe mortal al ya accidentado proceso de negociación. La región del Catatumbo, frontera con Venezuela y corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y otras rentas ilegales, fue el escenario de la cruenta incursión armada del Frente de Guerra Oriental en su confrontación con las disidencias del Frente 33 de las FARC. Los números dan la dimensión de la tragedia, más de 42.000 desplazados en apenas una semana, cerca de 12.000 personas confinadas en sus territorios y más de 80 muertos, entre los que se encuentran firmantes de paz, líderes sociales y hasta menores de edad.
El ELN, en una avanzada como de tierra arrasada, no solo enfrentó en combates a su contraparte, sino que sus hombres aterrorizaron a la población civil cuando de casa en casa buscaron supuestos enemigos y los asesinaron a mansalva. Una tragedia humanitaria sobre la cual había alertado semanas antes la defensora del pueblo Iris Marín y que el gobierno desoyó. Entran casa por casa y a quienes identifican como posibles o señalados de apoyar al Frente 33, pues los sacan, los secuestran, los matan. Hay líderes que están ocultos, hay líderes también campesinos históricos que han asesinado. Entonces aquí pues tenemos que responder de inmediato con acciones humanitarias que permitan proteger a la población civil. El viernes 23 de enero de 2025, mientras Colombia seguía conmocionada por el horror desatado en el Catatumbo y el gobierno estudiaba medidas de conmoción interior para conjurar la crisis, desde las agrestes montañas norte santanderianas, las víctimas describen el abandono absoluto en el que se encuentran a merced de los violentos. Una lideresa y su comunidad, acorraladas y escondidas, enviaron un escueto video por redes sociales que resume la tragedia. Habíamos buscado cómo salirnos, pero no hemos podido. Las carreteras están minadas, el ELN está en las partes de la vía principal. Hoy salieron 2 muchachos y los mataron. Entonces, el resto tenemos demasiado temor, zozobra sobre eso. Aquí están en mi comunidad, ellos pueden decirlo, la necesidad que estamos pasando, estamos durmiendo en la montaña porque ya nos da miedo quedarnos en la casa. Las autoridades revelan en lánguidas ruedas de prensa que el comando militar que se desplaza hasta el Catatumbo para perpetrar esa ola de crímenes sale de Arauca, donde tiene su cuartel general alias Pablito, el más sanguinario jefe guerrillero de esa organización armada. El Catatumbo es un territorio siempre en disputa y que en el ajedrez de la guerra les interesa a todos. A la guerrilla, al narcotráfico, al Estado colombiano que ha sido incapaz de controlarlo y hasta el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro y compañía. De hecho, en medio de semejante catástrofe, Maduro anuncia ejercicios militares en la frontera liderados por el hombre más oscuro de su régimen, el ministro del Interior Diosdado Cabello. Al respecto, el investigador y consultor Jorge Mantilla se pronuncia sobre los vínculos entre el ELN y las fuerzas militares del dictador Nicolás Maduro Moros. El ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profundizaron sus relaciones de connivencia, de complicidad, de permisividad. Esto lo utilizaron puntualmente para sacar, por ejemplo, a los rastrojos de norte de Santander en una suerte de operación conjunta. La suerte del proceso de paz nuevamente tambalea y de qué manera. Algunos sostienen incluso que queda herido de muerte. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es así de contundente. El ELN lo que busca con esta ofensiva, con esta masacre, con esta matanza cometida, es apropiarse de los corredores fronterizos, es ejercer control territorial en la frontera, y eso no lo va a permitir el Estado colombiano y no lo podemos permitir los colombianos. La dimensión de la acción del ELN con premeditación, con sevicia, con engaño. Recuerde usted que en pocos días se iba a reunir nuevamente la mesa de negociaciones, había supuestamente un clima para continuar las conversaciones. Y estos señores prepararon una operación muy grande desde el punto de vista militar, trasladando unidades militares desde Arauca, porque ellos lo que buscaban era producir el mayor daño en la población civil, que eso es realmente condenable, crímenes de guerra que el Estado colombiano va a denunciar ante Naciones Unidas. En 2022, en plena campaña a la presidencia, el candidato Gustavo Petro asegura que si es presidente, en 3 meses el conflicto con la guerrilla más vieja del hemisferio occidental llegará a su fin. 30 meses después de iniciado su gobierno, ya con el sol a sus espaldas y con el ELN masacrando a civiles en el Catatumbo, todo indica que esta vez tampoco será. El jefe de Estado, ya sin margen de maniobra, declara sin rodeos que la mafia se tragó al ELN. La situación del Catatumbo enseña, uno aprende también de los fracasos, y allí hay un fracaso de la nación,
hay un discurso mentiroso dentro del ELN, porque el que yo escuché ayer habla de la verdadera revolución. ¿Cómo puede haber una verdadera revolución traqueteando? Al cierre de este podcast, la última semana de enero de este 2025 que no da tregua, los números de la barbarie en el Catatumbo seguían contándose. Harían falta miles de horas para relatar todo el catálogo de atrocidades del ELN, tal como se merecen sus víctimas. Todas ellas tienen una historia que no debería ser olvidada jamás, aunque aquello pareciese imposible en un país tan acostumbrado a que una noticia horrenda termine opacada inmediatamente después por otra tragedia aún peor. Por eso aquí dejamos estas 10 historias como una constancia breve de todas esas violencias que no alcanzamos a contar. Los atentados del ELN han significado el derrame de 3.8 millones de barriles. Más de 40 años el ELN viene financiándose a punta de romper tubos y causar desastres ambientales grandes, medianos. El ELN controla y ayuda a manejar la extracción de oro, diamantes. Hace 40 años, como estrategia de guerra, el ELN empieza a dinamitar el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. La catástrofe que causa el derrame de millones de barriles de petróleo no tiene paralelo en la historia de las tragedias ambientales del mundo. El holocausto ambiental del ELN en el capítulo 7 de esta serie documental.